hacemos otra hora de conversación en vivo desde el Libro Show, desde las redes y desde la Casa Club de espacioforestal.cl en Merced 76 para hoy hablar de la novela histórica y en especial de dos bellas y tremendas novelas históricas. Y para eso estamos con las autoras aquí presentes: Daniela Viviani, autora de Luisa 1912, y Lilian Flores, autora de Capelo. Chicas, bienvenidas. Muchas gracias. Y para presentarlos a quienes nos están viendo a través de redes, y qué decir de Daniela Viviani. ¿Qué dice Daniela Viviani? ¿Qué podemos decir de Daniela Viviani? Es simpática. Es simpática, sí, muy simpática, sí. Algo escribe. Sí, lo hace bien. Daniela Viviani es escritora, comunicadora creativa y guionista de narrativa gráfica. En el mundo del cómic, Daniela es conocida como Cabra Lesa, apodo que se originó al público en los cómics Cabra Lesa, ¿conoces alguna? Y Cabra Lesa, Nunca Cambies, que realizó junto al dibujante Diego Novanín Zúñiga. En 2017 publicó su primera novela, Maldita Jefa. Ahora sí, Daniela, bienvenida. Muchas gracias. ¿Y qué decir de Lilian Flores? Lilian Flores Guerra es periodista, escritora y editora, ganadora del Premio Municipal de Literatura de Santiago 2017, género literatura juvenil, con su novela Las aventuras de Amanda y el gato del Pirata 2, El tesoro de Coya Suyo. Iniciado desde muy joven con la creación literaria, en la adolescencia participó en un taller de cuentos dirigido por Gregory Cohen, y durante su paso por la Escuela de Periodismo de la USACH tuvo entre sus maestros a los escritores Teresa Calderón, Gustavo Gómez y Camilo Marx. Creo que me equivoqué yo. No, maldito Google. Sí, lo sé. Fue un Wikipedia ahí. Un Wikipedia medio corneta. Claro, antes de comenzar, me gusta irnos de cabeza a la idea del libro. Y obviamente, antes de irnos de la idea, que nos leyeran una parte del libro. Y quiero comenzar con Lili. Un extracto de Capelo en la voz de su propia autora. De pie sobre el promontorio, Antonino levanta el cuello de su abrigo, buscando cubrirse del helado viento que empuja desde la costa. Frente a él se alza, imponente, el famoso faro linterna, que desde el siglo XVI guía a los navegantes que se internan en el puerto viejo de Génova. Con los ojos bien abiertos, como queriendo beber de la copa inmensa que por primera vez contempla, el joven admira las construcciones de la ciudad, imaginando que miles de historias se ocultan tras sus muros de piedra. En la rada, como uno más entre tantos navíos, se encuentra el barco que los llevará a él y a su amigo a través del océano, hacia una tierra nueva. Siente un golpe en su hombro. Petro le sonríe, con la confianza de quien ha puesto todos sus sueños en una apuesta afortunada. Antonino lo mira con alegría, y ambos emprenden con juvenil soltura el camino hacia el puerto. ¿Cómo nace la idea de Capelo? Capelo se inspiró en una historia real de un personaje que existió, digamos, en realidad, pero que su historia está como cubierta de muchos misterios, muchas segundas lecturas, que habría sido parte de mis antepasados, supuestamente. Estos personajes que se supone que pasaron, que dejaron su huella, pero que sí, que no, y que de los cuales uno se entera después por las historias que contaba la abuela, que le había dicho su bisabuela, y puros retazos de recuerdos, muchos de ellos inventados. Entonces de ahí se origina este personaje principal, que es el que da origen a toda la trama, que es transversal a la historia, pero que tiene esa cosa de que pudo ser o no, de si fue parte o no, y si esa historia le da como un cariño especial a quienes se supone que fueron sus descendientes. Bueno, Daniela Viviani. Sí. 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 Un extracto de Luisa 1912 en la voz de su autor. A ver, dice, con solo 6 años, Luisa Clementina Santa María Mate ya tenía claro la mujer de buen tono, elegante y refinada en la que se quería convertir cuando alcanzara la edad de merecer. ¿Es que acaso había mejor referencia para esa noble meta que su hermana mayor Clara, la mujer más dulce y bella del mundo, un ángel en plena juventud, de ojos ardientes y cutis de salud?
Teniendo como referencia tan virtuoso ejemplo, a la niña le fue muy difícil entender lo que pasó una noche de invierno cuando su adorada Clara fue castigada con los azotes implacables de su padre. Sucia, desgraciada, insolente. Con el primer correazo para Clara llegó la primera lección para la pequeña Luisa. Su hermana se había equivocado. El amor no se puede dar con cualquiera. Se elige con inteligencia y gran premeditación. ¿Cómo nace la idea de Luisa en 1912? Claro, nace de las ganas de contar una historia, un poco inspirado en lo que venía en este movimiento de mujeres bacanas, chilenas rebeldes y todo eso, pero quedaba corta yo con las biografías de esas mujeres. Entonces inventé una mujer que tuviera esos valores feministas. Entonces, esa fue un poco la inspiración y las ganas. Y el tema de 1912 siempre he dicho que fue un capricho porque es el baile de Concha Cazotte, que es en 1912 y eso define el año. Así nomás porque no sabía mucho de 1912 excepto lo del Titanic que se hundió ese año. ¿Y cómo fue el salto? Porque haces una comedia de situaciones que era Luisa, como la oficina del happening, sí, pero en versión actual, y claro. saltar 100 años atrás a también una comedia en cierta medida, pero también una historia bastante triste de Luisa. Sí, ¿Cómo fue el salto temporal en tu caso? Creo que lo he dicho, pero bendita ignorancia, porque no la pensé mucho. Fue como, quiero escribir esto. Te lanzaste a la piscina. Sí, Ajá. sí, muy normal. Porque yo creo que si lo pienso, no lo hago. Uh-huh. Claro, o digo, no estoy capacitada. Entonces, simplemente fue como que empecé a investigar un poco la época, me enamoré de eso, me gustó mucho la historia. Al principio iba a ser de amor, después ya no era tanto de amor. Y le di nomás, incluso recuerdo que Esteban Cabezas cuando le mencioné la idea me dijo, ya, pero no se te vaya a ocurrir ponerle como lenguaje de la época. Y yo, claro, no, me entró por aquí, salió por allá y empecé a escribir como de... Con ese lenguaje el ilustrísimo. Por eso el cooking de salud y esas cosas. Muy lozana de piel. Sí, todas esas cosas, las cursilerías son propias de 1912. Pero eso, sin pensar, solo escribí. ¿Cómo fue la construcción o la elaboración de cada uno de los protagonistas? Quiero irme con Lili. ¿Cómo fue la psicología para construir a Antonino? Primero partiendo por las vicisitudes que se supone que tendría que haber pasado en su vida, este personaje por qué llega de Italia y pasa por Argentina, aparte de esta ola de inmigración, qué realidad le tocó vivir de acuerdo a su época. Entonces como que el personaje, su perfil se va construyendo más o menos solo de acuerdo a las decisiones que él va tomando. O sea, de acuerdo a lo que a él le toca vivir como personaje, ya decía él debería haber tenido una psicología de este tipo, y lo conté la otra vez, me baso un poco para ayudarme en realidad, no es que lo haga. Armo fechas como del nacimiento de ellos, más o menos pensando no solamente en la época, sino de que también los signos zodiacos. Sí, yo también hago un poco así. Este señor nació en tal época, entonces tal signo, ya más o menos tendría estas características, y eso ayuda un poco para explicar por qué toman ciertas decisiones, por qué actúan de cierta manera. En el caso de Antonino fue así. ¿Qué signo era? Sí, ¿qué signo era? Era un Tauro. Un Tauro. Con razón. Claro, entonces tomando eso y también recogiendo testimonios reales de personas, de hombres más o menos con las mismas edades que habrían hecho un periplo similar, dejar su tierra natal, buscar nueva vida en otros países, apoyándome un poco en eso, fui construyendo su psicología. Y en el caso de las protagonistas femeninas, hay una que está total y absolutamente inspirada en quien fue mi bisabuela. De hecho, lo único que cambia prácticamente en su historia, aparte de todo lo que la rodea, es un acontecimiento específico que aparece en el libro, que yo diría que la realidad fue como más terrible todavía. Pero también tomando un poco cómo fue su historia de vida y
las decisiones, o no decisiones, las decisiones que iban tomando por ella prácticamente, se fue construyendo el personaje para poder explicar por qué le pasaron estas cosas, qué tipo de psicología tendría. Y hay otra que es netamente fantasía mía, que me basé mucho en tratar de comprender a los personajes populares de esa época, porque acá en Capelo no hay grandes nombres, no hay gente de alta sociedad, es toda gente como muy del pueblo, que algunos con suerte sabían leer y escribir. Entonces, y algunos llegan a ser comerciantes, que eso es lo más alto. Claro, alternativas. claro, Sí, o sea, alguien con habilidad para los negocios podía escalar socialmente, pero era como eso. Y busqué en harta literatura de la época personajes que pudieran ser como representativos, no de este gran mundo, sino como del mundo más bien popular. Y ahí eso me sirvió un poco para ir construyendo estos personajes femeninos, que específicamente la mujer que viene del campo y se viene a la ciudad. ¿Y en el caso tuyo, Dani? Claro, ¿Cómo fue la psicología para construir a Luisa? También, no tanto, yo hacía con los signos zodiacales antes y ahora ya pasé a el enneagrama. ¿Ya? ¿Qué es el enneagrama? Es un tema son tipos de personalidad, del 1 al 9, nada, ninguna es mejor que la otra, ¿ya? También es como una descripción, ¿cierto? Y vamos a apagar el teléfono, lo siento. El tema es que para Luisa quería un eneatipo 1 y salió uno 6. ¿Qué quiero decir? Que quería una mujer súper estructurada, ordenada, tenía toda su vida así, y al final salió un eneatipo 6, que es una persona que se mueve por el miedo. Todo es miedo, todo el rato. Entonces trata de evitar cosas, o trata de cuidarse mucho, de no caer. Conozco algunos 6, entonces los agarro, los conozco, mi mamá también tiene un poco de 6, y ahí están los modelos. Sí. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos, gracias las mamás, gracias a los 6. Estábamos hablando de las mamás. Sí, Estamos bien en el refugio los 6. Sí, exactamente, no, el tema del eneagrama sí ve mucho, y lo otro también, para hacerlo creíble, leer mucho de la época, porque eso me pasa al menos a mí con las películas gringas, que de repente sale la mujer empoderada y arriba la mesa y sí, vamos, y es como, no, si esto no iba a pasar, sí, esto no. Sé que tal vez más fome que una mujer sea sumisa o más tímida, o que se calle cuando un hombre hable, pero es que eso pasaba en la época, entonces ¿cómo lo hacemos real, cierto? O, claro, ¿cómo hacemos creer al lector que realmente podría haber pasado estos personajes por lo mismo? Un hombre, por muy liberal que sea, tal vez también tenía esa cuota de machismo, ¿ya? Entonces, bueno, con Luisa, eso, agarrar parientes o mi madre ahí, empezar a... ¿Cómo reacciona esta persona? Ah, sí, porque el eneatipo es sería aquella allá, ¿verdad? Y en el caso también de otros personajes, como Eulalio realmente es mi abuelo. Mi abuelo era de estos que tienen siempre como un trébol de la suerte, pasan un montón de aventuras, tienen amigos por todos lados. Pero hay un personaje que se llama Víctor Villani, ese es el nombre de mi abuelo, y ahí como que inventé, ¿ya? Hice un mix. Había subido a tu Instagram un antepasado soldado de Lo la guerra encontré, del sí, lo encontré en la revista. Era Víctor Viviani. Era un Luis Viviani. Luis Viviani. Y yo dije, ¿y este loco? Ya, bueno, de más, sí, pues si no creo que sean tantos. Así que, pero eso fue lo que después. No, González somos muchos. Somos muchos. Sí, o sea, nos levantamos y dejamos, ¿sí? Pero eso, un poco esto de agarrar el signo zodiaco, el enneagrama, y tratar de ver qué pasaba en la época. Sí, eso, los personajes históricos ayudan bastante para centrarlo a uno y decir, ya, esto se permitía, esto no, podría reaccionar el personaje así, y tirarse nomás a la piscina. Y la creación de los ambientes, reconstruir, por lo menos en tu caso, Daniela, el Santiago de la época, el joven Chile, recién cumplido 100 años. Claro, también documentación, y aprovechar que uno vive en el centro y pasea y mira, y también hice hartos tours por Palacio, porque quería sentir eso de las escaleras, las paredes altas, ojalá todo eso grabé y después tratar de transmitirlo. Porque yo al menos soy muy visual, y eso que veo en la cabeza trato de con las palabras de pasarlo. Así que a un punto en que quedo de repente como así, los que están alrededor me ven así, pero está pasando todo acá. Claro. Entonces mientras mejor
Como está escriba... pasando, pero no lo estamos viendo. No, sí, me pierdo, hay partes de La películas mirada que uno ahí ve. en el Sí, horizonte, ¿no? sí, mal, listo, ocupado, pase, ya. Eso, ir a los lugares, mucho. Y además que debe ser lindo por el contexto de tu libro, el tratar, porque uno ve tantos palacios ahora, Sí. pero lo ve casi como museos, como sí. lugares, ¡uy, sí, qué lindo! Pero tratar de sentirse como parte de eso, Exacto, como cómo Sí. se vivía realmente cuando era así. Esto podría haber sido mi pieza, Claro. o si, no sé, estar ahí, así que... Se me ha caído 2 veces el streaming. Ah, bueno, la parte censurada, ya. No, Vuelvo, no. repitamos. Hola, así como, hola. Claro, lean. Lean de la página 4 a la 12. Y eso, fin. Y la mató el mayordomo. En el caso tuyo, Lilian Flores, ¿cómo fue la reconstrucción de los paisajes? Porque aquí no es solo Santiago, sino es Santiago, es Buenos Aires, es la Italia de finales de siglo, Sí. que es la reunificación, si no me Sí, equivoco, sí. la reunificación. Después de la reunificación. Bueno, gracias a Google, Sí, claro. contiene mucho Es maldito y a mí me cagó. No, por suerte ahora es mucho más fácil encontrar información, cosas que antes tenía que enterrarte en la biblioteca, ahora no es necesario. A mí me gustaba de siempre esto de investigar un poquito, cuando uno leía, decía, a ver qué tanto es cierto, entonces busquemos un poco. Y en este caso sí, fue como harto de leer para entender los procesos y buscar los lugares, incluso hasta busco como geográficamente, imágenes satelitales de cómo es la geografía en esas partes. Eso fue más con el caso de Italia, que de hecho hacía los recorridos, de cuánto se demoraría aquí caminando, porque obviamente en esa época metro, tren, no. Sí. Y en el caso de Buenos Aires fue como re entretenido porque buscando encontré unos documentos que eran unas investigaciones que se habían hecho basados en los registros de la policía de esa época, pero sobre los disturbios, porque como el 25% de la población de Buenos Aires en esa época eran italianos, obviamente se iban concentrando en ciertos lugares, ciertos cafés que le llamaban ellos, que eran en realidad tuburios, para ir a chupar, a comer, ahí se hacía la vida. Nada, muy distinto Y a veces a dónde café. estamos. Pero que se llamaban café, po. Bueno. Y lo que menos se tomaba era café, po. O sea, era la cañita. Café con malicia, así como... Claro, no. entonces como que de hecho las personas se reunían a la hora del almuerzo en algún café, pero a la hora de la cena en otro café. Y así se iban pasando de una pega a otra, pasándose los datos. Pero encontré los registros de los disturbios que se producían en algunos de los tuburios. Entonces estaban los lugares donde había más problemas, porque se curaban, empezaban y se agarraban de las mechas, a veces hasta con muertitos de por medio. Y en esos registros aparecía cuántos italianos habían estado a la vuelta, cuántos eran de otros, no sé, armenios, portugueses, porque solamente el 25% de la población eran criollos. El resto eran todos inmigrantes y otro 25% italianos. Y eso estaba re entretenido, de hecho me quedé muy pegada en esa investigación porque había mucho dato extra a lo que yo necesitaba, pero estaba entretenido. Sí. Porque era como el registro como de no Paco, pero bueno, la policía de la época, sobre la base de... Claro, sobre la base de esos disturbios tenían su registro. Entonces unas personas hicieron una investigación, no me acuerdo en este momento bien cómo era, pero era una investigación demográfica. Pero sorpresivamente en esa investigación aparecieron los lugares donde recién se empezó a bailar tango, en esa misma época, que ni siquiera se llamaba tango. Y era en esos bajos fondos donde estaban que se juntaban los marineros con los agricultores. Ahí se dio como esto. Entonces ahí yo estuve mucho rato entretenida leyendo. De hecho, encontré más información de Buenos Aires que de Santiago. Ya. Mira. Qué buen trabajo. Sí. Y te van a Pero escribir fue algo de eso. No, pues se parece. Sí, no, pero solo de eso tal vez. Con toda la información. No, te agarré- igual me aburro un poco. Ya. Era como que mi personaje hacía una pasada Ya. por el lugar y eso era como... Claro, Claro. yo me leía, no sé, leí todo lo que pude, pero de eso no se leía. Sí. Pero igual. Hay algo que las une en cada uno, obviamente que es un recorrido por la historia, pero a la vez también es el debut de cada una. En tu caso, es tu segundo libro, pues es un debut en la novela histórica. Sí. Y en tu caso, Lili, es el debut de la novela histórica y además tu primer libro para adultos. Después de una carrera escribiendo para niños. Y
Y poemitas que están, según entiendo, en la web. O ya saben no, dónde. están en proceso. Están en proceso. Ah, pero no. No, pero, trabajando. ah, Hay poemas y cuentos se están trabajando en forma paralela, ujú. que deberían ver la luz el próximo año. Pero, No no sé están, si- pero no están publicados. No, porque de hecho lo que está dando vueltas por la web son como las versiones originales. Ahora lo que va a salir en su momento, ¿cuándo salga? Pero- Es- Pero Sí, va a oficialmente salir, va a tu salir. primera novela para adultos. Sí, oficialmente sí. ¿Verdad? Novela para adultos suena... Suena, Grabado. Es verdad, pues sí. Claro, para nosotros. Estamos todos Gente con criterio. maduros. Sí, ¿Por qué? más sabios. Ya lo mencionaron en minutos previos. ¿Por qué escarbar en la novela histórica? Lo tuvieron presente, así como, "Uy, me encantaría ahí", y cuando tuvieron la oportunidad se fueron de cabeza y resultaron en esto. ¿Cómo fue el caso? Mira, en mi caso, primero que todo tengo que decir que esto de haber pasado por novela infantil y novela juvenil fue casi accidental, porque fue como lo que salió. En su momento de producción no fue intencional, no fue de que yo dije, ay, voy a tener una carrera, no fue así. Pero sí tienen esos dos libros, lo de la saga, tiene mucho dato histórico, y que eso para mí siempre ha sido como fascinante. Cuando antes yo era mucho más lectora que ahora a mi edad, antes leía muchísimo, siempre tenía la manía de buscar, cuando aparecía algún dato, alguna información histórica, en esa época buscaba en libros, Sí. trataba de buscar si es que esa información era real o no, tenía como esa fijación. Era mucho más difícil obviamente porque ni el acceso a las bibliotecas era tan Sí. fácil como ahora. Ahora todo es más fácil. Ah, se tú googlea y lo se puede. cuestionabas, no era solo encontrarlo, sino decir, ¿esto será verdad? Y ahí- Claro, entonces porque aparecía la novela o lo que estaba leyendo y era... Mm, Entonces me gustaba buscar y iba, uy, sí, verdad, esto efectivamente pasó, por mucho que lo que yo estoy leyendo sea Sí. ficción, pero está basado en este elemento. Y los libros anteriores, los de las aventuras de Amanda, tienen mucho de eso. Aparece información histórica que es vital para la trama y su pura información histórica real. En el caso de esa primera saga son el tema de los piratas, Ujú. porque hubo piratas en Chile que efectivamente atacaron En Puerto Coquimbo. en todo Chile. Ujú. Entonces hay la información en la que se sustenta todo lo que viene, porque obviamente es fantasía, que el tema de teatro, todo eso es fantasía, pero está fundado en hechos históricos reales. Entonces esto de llegar a novela ya propiamente histórica, esto fue como simpático y divertido porque yo nunca lo asumí como que era novela histórica. Para mí era una novela, claro, con información y personajes que transcurrían en otra época, en otro tiempo, inspirado quizás en la necesidad mía particular de entender nuestro propio pasado para saber hacia dónde nos dirigimos, comprendernos desde nuestra base. Y en el caso particular de Capelo, si bien el protagonista o el eje central es masculino, sin embargo son las figuras femeninas las que tienen como la fuerza del relato, las que van construyendo la historia. La que va en forma. Exacto. Ujú. Entonces, porque de hecho, voy a spoiler, no importa que todos lo leyan, el personaje masculino no se queda acá. No es el patriarca que funda toda una... No, él vino, hizo lo que Eso hizo. no es un spoiler, spoiler decir Eso por lo qué que- no se queda. Ah, eso sí. Mm. Bueno, pero él se retira. ¿Van a llorar? Ajá. No. Él se retira y son las mujeres las que en el fondo le dan vida como a lo que es esta supuesta descendencia de él. Entonces, tenía esa necesidad como de conectar de dónde venimos para saber hacia dónde nos podemos dirigir y entendernos también con la carga femenina que traemos, lo que hablábamos recién, pues de otras épocas, otras mentalidades y que fuera lo más real posible. O sea, una mujer del 1900, cómo reaccionaba ante la injusticia, sobre todo las personas de las clases más populares. Como que las herramientas tenían, pero la verdad que eran súper pocas, para poder hacerle frente a la vida que les tocó. Daniela. Entonces, la pregunta era... Se me olvidó. No. ¿Por qué Sí. escarbar? Porque tú habías tomado y dijiste como, Sí. voy a hacer una... ¿Por qué no Sí, histórica? claro. Como quiero hacer una, Fundamenta. como Sí. quiero hacer una nueva historia y te tiraste de cabeza, básicamente. Sí, Eso sí, fue lo que... sí. Pero, ¿Por qué? ¿lo pensaste en algún momento? Claro. Como lo tenías Era de un vuelta sueño y- para mí, claro, y ya. un sueño Sí, sí, y de sí. pronto se te dio, no sé. Claro,
que yo creo que siempre he estado pegado con lo antiguo, pero no me había dado cuenta, ¿ya? De chica. Más que en los años 20, pero era una cuestión de, por ejemplo, el corte de pelo. Yo me acuerdo que una vez vi una chica, oh, quiero ese corte de pelo, y después, caché, era como medio Charleston, ¿ya? Antes más chica quería un reloj de estos que se llevaban con pulsera, ¿cómo es? Como de... Sí. Y estaba súper pegada con eso, tenía 14. Cuando fui a Buenos Aires, como, quiero eso, quiero... Ya, me compraron uno como una feria antigua. Lo lucía. Cuando hice un corto de... No es animado, un corto donde grabé mis conejos, también lo puse blanco y negro, como una película sucia, con la música de los 20. Y entonces uno hace todo, hoy parece que estoy media pegada con... y lo de las vidas pasadas que yo de chica le hice regresiones a mi hermana, así agarrar el libro, ya, siéntate, ya, acuéstate, mira, ahora vas a viajar, él hacía, pues, entonces se ponía a hablar en otro idioma. Tú estás llamada a escribir libros. Sí, pero eso salía natural, eso era como un juego, y de repente, oye, parece que me gusta esta cuestión, entonces, cuando empecé a pensar en la historia, dije, ¿por qué no hacerla en el pasado? Podría haberla hecho en los 20, pero como estaba pegada con el baile, lo hice en 1912. Y eso fue. Pero parece que lo antiguo lo traigo de antes, como estoy pegada de antes con eso, ¿ya? Así que, nada, no es que haya pasado... Es que parece todo muy antojadizo conmigo, me tinca, lo hago ya, listo. Y me pongo a estudiar. Y no la pienso mucho si lo voy a hacer bien o mal. Y hablando de la antojadizo, ¿por qué Luisa? ¿Por qué Luisa? ¿Por qué el nombre es Luisa? Eso también, no es que... el nombre de la protagonista puede haberse llamado Margarita, ¿no? Sí, claro. Y también Luisa, y la otra se llama Laura. Y Cote me dijo, ¿por qué está muy pegada la cuestión de la L? Ya, no importa. No, la verdad es que la Luisa que conozco, había una Luisa que me caía pésimo, ¿cachai? Nada que ver. Después mi papá me dijo, oye, saludos. Sí, saludos. Tú sabes de... No. Hablamos a ti, que no estás hablando desde el futuro, porque esto no va a haber en 2 meses más. Claro, claro, no vamos a dar más datos mejor para no... Claro, le puse Luisa y mi papá me dijo, ¡ay, como mi abuelita! Y yo, sí, más o menos, sí, por supuesto, sí, pero... Que no vea esto tu papá. No, sí, él me conocía, pero también fue porque me parecía un nombre antiguo y después empecé a ver novelas de ese tiempo y se llaman Luisa, Clara, es como que hubiera copiado. Tienen Isidora, muchas Carmen, Teresa, parece que es un nombre muy común en esa época, pero no es un homenaje a nadie, lo elegí. Y la búsqueda de los nombres de cada uno de los personajes, por ejemplo, el mismo Eulalio, es que es mi conejo. Eulalio el conejo, también está Pancracio, también otro conejo, Pancracio, qué lindo, es una cosa redonda. Y Petronila, que también es un personaje muy buen nombre. Sí, que es ¿Cómo se llaman participación especial? Sí, y tengo muchos amigos metidos. Pues. Sí, están todos acá. Deberías meterte en el próximo novela, pues sí, Humberto. Y ya vas a saber. Sí, Humberto que sale novela. Sí, exacto, Humberto llega, pasa y Humberto dice hola y se va. Sí, está Gonzalo Martínez, Pancho Ortega, está Carlos Reyes, están todos por ahí, entonces... María José Cumplido. Sí, también porque ayudó a revisar el libro. Oviedo. Sí. No, muchos. Muchos que se pasa, sí. Y Víctor Villani, que es mi abuelo, que es el coprotagonista, ¿cierto? Pero eso, ¿cachai? Que todo es muy desordenado en mi vida. No, pero a mí me pareció curioso porque yo conocía a la mayoría. Sí, claro. Lili, ¿y Antonino por qué? A ver, yo no soy tan especial para coger los nombres, como que tiro lo primero que se me ocurre, pero en el caso de Antonino, yo tuve un compañero de colegio cuando estaba como en cuarto básico, que nos sentábamos juntos, que se llamaba Antonino Sandretti, me acuerdo que se llamaba. Y fuimos como re amigos, y cuando fue darle el nombre, quería un nombre que pudiera ser como abreviado. Y como él después cuando ya es mayor es Don Nino, entonces era como Antonino, me gustó por ese lado, pero claro, de ahí como que lo saqué. No, pero nada especial. ¿Y los otros personajes? ¿Tienes alguien así como querido? Graciela, María Esther. Sí. La verdad es que hay muchas que se llaman María algo. Eso fue totalmente intencional, no sé que se confunde. No, pero es que muchas María.
La verdad es que puse puros nombres que me gustaban. Muy bien. Como, si tuviera una hija, le claro, pondría así. si hubiera tenido una hija, la habría puesto así. Si hubiera tenido un hijo, se habría llamado de esa manera. Entonces, como no fueron. Ya, aquí están. Bueno, sé que son como Claro. un hijo, así que sí. Sí, como que sí, van saliendo. Y la verdad es que como que los personajes generalmente tienen como su nombre propio. A veces me río porque tengo algunos personajes con unos nombres muy raros. Pero como que yo me quiero llamar así, ¿no? Ya, dale. Te escucho, te escucho. Claro, tú dices. Qué bueno. Aprovechemos el público que tenemos en el foro como para poder hablar de novela histórica o de quienes han leído Sí. algunos de los libros o que no también. Cualquier duda, consulta por favor adelante. No voy a llamar a nadie, pero no voy a obligar a nadie, pero... Los torpedos. No, lo que pasa es que a mí, Humberto me mira porque a mí sí me gusta mucho el tema de la historia. Ajá. De hecho, yo no leo muchas novelas, Ya. de verdad, no las leo mucho. Eso es verdad. No sé, es verdad. Sí, sí. Generalmente leo bajo mucho libro que es muy sobre el Santiago antiguo, Ya, sí. con los mitos, cómo empezó y todo el tema de Santiago. Sí voy a decir que no me he leído Luisa, 2012, sí pude leer Capelo. Y el tema es, mira, como buena diseñadora visualmente te atrapan los dos. No sé si son los colores, el tema, pero de verdad que el tema visual es súper... Sí, el tema visual es rosado. Niña. Claro, Sí, algo así. Sí, sí. Y es como, y también es como ese tiempo. Igual yo les quería preguntar si es que les costó mucho, porque siendo buena lectora y si te gusta el tema de lo antiguo, de un Santiago antiguo, son muchos códigos los que habían antes. Sí. Si les costó mucho, a pesar de que les gusta, si les costó mucho como arraigar es como irse atrás, Claro. pensar en el año en que están. Les costó mucho hacer eso, ¿no? Sí. Mira, no tanto. A mí me ayudó mucho que yo estudié acá en Santiago Centro, estuve en el Liceo 1, entonces estuve muchos años recorriendo toda la zona de Santiago Centro, yendo en mis voladas y mirando los edificios, cuando ya iba atrasada al colegio, filo, me demoraba nomás y trataba de imaginarme cómo era la vida, el día a día, justamente lo que conversábamos recién en esos edificios. Pero quizás en Capelo tiene la ventaja de que como es una historia que está derechamente escrita sobre la base de rumores y recuerdos, tiene como esa libertad de tratar de entender y situar la época, pero sin como ese estrés de que sea exactamente tal cual como tiene que ser. Y la otra ventaja que tenía es que como no aparecen tanto los lugares como más refinados, sino que hay harto lugar como más simple, más popular, eso era como un poco más fácil de imaginarlo, de acuerdo como a la memoria, a los recuerdos, no sé, los recuerdos de mi abuela, que ella contaba de cómo era su vida cuando niña, y tienen ese recuerdo vívido de infancia, ayuda como situarse en ese lugar. Pero tenía, claro, esa ventaja de que no necesariamente tenía que ser tal cual porque era como una historia un poco fraudulenta. Claro. Uno inventa, por eso es la historia, más como Claro. una biografía, por ejemplo. Claro, y está basado como se supone, en recuerdos de otras personas, entonces como que ahí podía ser un poco más... La licencia creativa. La licencia Sí, creativa, es sí. una maravillosa licencia creativa. Sí, y sí, Sí. bueno, si fue así, pues sí. ¿Y salió bien? Mira, Daniela. Claro, como me puse el tema del 1912 y empecé a leer y todo, y gracias a Memoria Chilena, siempre lo digo, saqué diría el 90% de ahí, ya también el Santiago que fue, ¿cierto? Y otros libros de historia que no me puedo acordar el nombre. Pero como era nuevo para mí, empecé a leer estas revistas sobre todo, me fascinaron y debe ser chip de traductora que algo me queda, que uno toma y lo asimila y ya empecé a hablar como de la época y me cagaba de la risa con las cosas, pero no porque fueran tan divertidas, sino por el contraste. No puede ser esto, como, es que palabra más divertida ya. Y al tiro fue. Con el tema de las descripciones me costó más, porque no puedo decir, ¡ay, la puerta tan grande! No, busca un vocabulario más bonito. ¿Cómo se llama esa parte? Es un arco, eso es una lámpara, no sé cuánto, ya. Eso, para traducir lo que veía en las fotos, las películas y la cabeza, ¿ya?
Así que, pero como lo pasé tan bien, no fue difícil, ¿ya? Fue más de tiempo, de investigación, pero latero nunca. No. Fue placentero. Sí, si no es latero para nada. No, es maravilloso y te perdís también de repente en cosas que no te sirven casi para el libro, muy poquito. Pero ay, qué fascinante. El Google Maps también, que te permite pasear y todo. No, bien. ¿Quiera lo que te buscas? Sí, siquiera. Sí, ya el dato, listo. Pero no, eso fue leer mucho, de cómo hacer esta traducción y te digo, además ocupar las palabras, la encontré fantástica. Hablábamos muy bien antes. Sí. Ya no era así. Ya no hablamos mal. Sí, ahora el hablamiento. ¿Puedo? Adelante. Sí. Sí. En cuanto a la metodología de la Lili, que vamos a reencontrarnos. En cuanto a la metodología, antes de iniciar la novela, la obra, ¿tienes ya la intención completa? Por ejemplo, ¿tienes la intención, el panorama completo de la obra, o es algo que ya sabes todo lo que va a ocurrir de alguna manera a modo general? Principio, no sé, la parte central. ¿Tú ya sabes eso, o es algo que también vas construyendo? Y como tú dijiste, o sea, hay cosas que leíste y te apasionaste, pero no las usaste. Claro. Pero en ese sentido, a la vez de la parte como imaginación, pero a la vez la parte práctica de ir conjugando los datos que tú tienes que ir poniendo ahí, ¿cómo es ese proceso llevarlo a cabo para enfocarte en realmente hacerlo? Porque también te puedes ir en la ola y no concretarlo. ¿Cómo logras hacer esa concreción, esa parte un poco disciplinada, pero a la vez creativa, investigativa? Eso, ¿cómo conjugas esas tres cosas, Lili, por ejemplo? No sé. Sí, Yo soy súper cuadrada, primero que todo, pero para ejecutar. Entonces yo no escribo ni una letra hasta que no tengo toda la historia completa, con todos sus giros, con toda su trayectoria en la cabeza. Una vez que ya la historia está con sus personajes y que empiezo a hacer los perfiles, los personajes, como que la voy poblando en mi cabeza, después, antes de escribir, tengo que bajarlo y me hago un plan, hago como una estructura de cómo va a ser la novela y qué va a pasar en cada capítulo. Y como un storyboard. ¿Ah? Como un storyboard o algo así. Sí, una cosa así. Pero en este caso hay unos capítulos como revueltos, porque hay unos capítulos que son los capítulos largos, los históricos, y hay unos capítulos cortitos que son más contemporáneos y que van alternados. Entonces tuve que armar todo ese proceso y cómo se iban a alternar las historias que sucedían en épocas como más recientes. Y una vez que tuve eso como listo, ahí recién empecé a escribir. Y antes de, o sea, en el proceso que se está formando la historia, cuando llega tengo claro lo que va a pasar, ahí hay mucha investigación para poder sustentar lo que yo pienso que debería pasar o modificarlo. Y también ambientarlo. Pero cuando ya estoy escribiendo, tengo que volver a investigar, pero ahora ya buscando datos más específicos, que antes los dominaba de manera general. Entonces al final son 2 años que uno está ahí dándole vuelta al asunto. Pero algo que a mí me sirve mucho para poder enfocarme es ponerme un plazo definitivo, y yo antes de escribir la novela ya tenía la fecha de lanzamiento pedida. Entonces tengo esa presión encima de que para cierta fecha, en este mes tengo que tener esto listo, después esto y después esto, porque si no, no llego. Y me obligo a cumplir, si no, no se logra. Sí, es verdad, sí, hay que hacer la estructura, la escaleta, ¿cierto? Hay que ver cómo empieza, cómo se desarrolla y termina. Eso, sobre todo cuando presentas proyectos. Y el final, no es que el final todavía no, tienes que saber todo lo que pasa. Es lo ideal, porque si no ahí es cuando se te va la historia para cualquier lado. Sí, yo con Luisa también tenía todos los capítulos desarrollados. Yo le presenté la idea a Planeta, yo no escribí nada, ¿ya? Le vendí la idea, sí. Y después presenté el capítulo 1. Fue una verdadera piscinazo. Sí, así es una tenerse confianza. Bueno, ¿quién no? Así que no, gracias Planeta, siempre lo digo, gracias editores.
pero eso, muchas veces la escaleta, pero no te imagines una cosa gigante. Capítulo 1, ocurre esto, Luisa se cae, listo, 2, P1, P2, el desenlace. Y esa es tu bitácora. Eso no quita que de repente tú digas, oye, esto se desarrolla mejor así, o los personajes te hablan, ¿cierto? Yo me reía de eso, admito. Los escritores, los personajes que hablan y sí te hablan. No, y los es terrible. Sí. Uno anda como sí. loca. Sí. Que anda en la calle, armando los diálogos y hablando con voces. Sí. Como habla este, después le responde este. Sí, pasa. Yo me burlaba y pasa. Sí, porque de hecho Ideal Cote se reía de mí por eso, porque le hablaba del proceso creativo y le dije, ¿sabes qué? Yo me metí, tenía que escribir una casa y de repente vi el espejo y vi el personaje reflejado en el espejo, eso no lo tenía. Y dijo, y el personaje me habló así, así como todo más. Porque yo me burlaba un poco de eso, y es verdad, a mí, al menos a mí, no se te pasa que Eso como, jaja, bienvenido a mi mundo. Sí, te muestran cosas, te dicen, y a veces se salen con diálogos que, chuta, esto no lo tenías pensado. Pero tu esqueleto está, tenés que seguir esa estructura, sí. Pero eso no termina nunca, sí. Daniela, ¿cómo fue el trabajo, ya que no hay evidencia que vendiste primero la idea después del libro? Sí. ¿Cómo fue el manuscrito, el primer manuscrito de Luisa, hasta llegar a convertirse en esto? ¿Cuánto trabajo hubo con tu editor? ¿Quién fue tu editor primero? A ver, empecé con Diego González y después seguí con Ignacio Rebolledo. Ya. Perfecto. Sí. ¿Cómo fue el trabajo con ambos editores? Es que primero fue presentar la idea y yo literalmente no es que haga un PowerPoint, pero hago una presentación, ¿ya? Con imágenes, con que el objetivo, es que tengo el marketing muy metido en la cabeza, ¿ya? Entonces lo hago así, más o menos, sí, así, y esto se trata aquí. Igual eran 2 proyectos y me permitieron elegir ese, ¿ya? Entonces lo primero es la idea, y después, claro, me dijeron, nos tinca, sí, dale, y ahí escribí el primer capítulo, ¿ok? Y la verdad es que, no sé si esto está bien o mal, pero yo escribo y se cierra el capítulo. No hay, pasé otra vez, leí, no, se cierra, listo, siguiente. Así que en general todo este libro pasé una vez por capítulo. Yo nunca he hecho un capítulo de nuevo, ¿ya? ¿Qué pasa? O sea, no hubo un pero que te haya puesto el editor, es que me sobra esta línea, ¿no? No, igual una vez terminada la novela me editaron, igual no es como que todo quedó, pero es editar más líneas, o esta descripción está muy larga, que se entiende, o ¿sabes qué? Dijiste rojo y después azul, pero yo, insisto, escribo el capítulo y siguiente, estoy como, vamos, así. Por eso esta se escribió como en 5 meses, ¿ya? Sí, y también con pausas porque uno no se puede dedicar a un libro, entonces tiene que hacer otras cosas para pagar las cuentas, ¿ya? Y eso, así que no sé si es irresponsable. No, de los árboles. No, y además que no, eso no a la piratería, por favor. Por favor. Y eso, así que... No vive del me gusta. No vive del me gusta, ¿cierto? No. Así que eso, al menos para mi caso, se escribe, listo. Y en tu caso, Lili, porque en Estricto Rigor fuiste escritora y editora también del mismo libro. ¿Cómo esos 2 entes conviven en ti? Es que tengo esta como dualidad por la parte creativa, de cuando estoy con el Robin, en todo lado, y pensando en los personajes, conversando, los diálogos, toda esa parte, pero también tengo este otro lado cuadrado. Entonces mi lado cuadrado es el que edita, el que revisa, que igual se le pasan cositas de repente, pero después hay una segunda oportunidad para arreglar. Como pensaste, voy a cambiar el editor, pero soy yo. ¿Quién escribió esto? Yo reviso, pero después cuando yo lo mando a diagramar y me llega la diagramación, pobre, sí. líneas, página 5, línea tanto, cambiar esta palabra por esta otra porque ahora no me gusta como suena. No porque esté incorrecta, entonces empiezo ya como con la poética del párrafo, que quedaría más bonita esta palabra que esta otra. Y el proceso de escritura en este caso fueron 2 meses, después de casi 2 años ahí y fue un poco más accidentado. Yo quería hacerla como había hecho el Tesoro de Joya Suya anteriormente, que fue 1 mes de escritura, pero ahí estaba loca. O sea, de 8 horas diarias solamente dediqué a escribir y ya
inmersa en ese mundo Sí, de sí. fantasía. Acá quería hacer lo mismo, no me resultó, me pasaron cosas. Oye, pasaron cosas. No sé. Sí, Claro, sí, no, de me todo, pasaron por la cosas, vida. hasta se me murió hasta un gato entre medio, Uy, que sufría harto en realidad, porque yo escribo rodeada de mis animales. Entonces me faltó uno. Sí, pues te faltó uno. Entonces, y no, y fue venga para terminarlo, porque quedé como ahí como contenida. Pero claro, mi proceso por lo menos es así, y sí, pues yo voy escribiendo tratando de dejar que vaya todo así. Ya, bien, bien, sí. Claro, Mm. pero como uno aprende de eso, ahora como que estoy hablándome y asesorándome con más personas, de que ya tengo esto, ayúdenme Sí. para mirar, porque 4 ojos ven más que 2. Sí, eso es bueno. Te imaginaba como, ahora modo editor, con lentes. Se puede editar, Pero con uno lente grueso. no sé, algo así como, ahora soy Pero editora. como un poco así, sí, es como que me... Como, oh, señora editora. Claro, Esas una discusiones tienen que haber sido chaqueta. entretenidas. Sí, Cambia no, esto, no, no son cambia, momentos no. distintos. Son momentos diferentes, como psicologías distintas de uno, siendo la misma Sí, persona, sí. no es que uno se desdoble. Sí. Pero es como ya, ahora es Sí, esto, ahora es gestión, ahora Un es edición. superpoder. Ahora se me murió mi gato. Y después editor. Yo ahora me río, pero porque Sí, sí. sí. No, Ya, no, sí, ya, está descansando. ¿Está Ya descansando? descansó ese gato. Ya, ahora es otro gato. ¿Qué parece Vuelven a la hacer- dedicatoria? Ah. Ahora es otro gato. Sí, No, se me queda el otro Ese cabeza. se fue. ¿Ah? Tiene, cuando te planteas una historia, tienes algo, un punto que no es la historia misma, pero tienes una intención en tu corazón, por decirlo así. Tienes una intención que quieres impregnar en esa obra. Tienes algo que tú quieres traspasar cuando la persona ya haya cerrado el libro y que se quede con algo que tú quisiste que se llevara el lector. En mi caso sí, siempre. De hecho, eso a veces pesa más incluso que la obra. Decir, a ver, con esto quiero, claro, sí, apoyar el feminismo, pero recordemos la historia, como pasaba con nuestras bisabuelas, cómo eran las mujeres para que esos derechos ganados no los perdamos, ¿ya? Y eso es, y también el tema de la belleza, una mujer que en este caso no destaca por la belleza, cómo puede lograr un montón de cosas y eso da lo mismo al final, ¿ya? Que en esta época era muy rígido. La mujer al final era lo que podía convertirse en una buena esposa, entonces tenía que ser muy bonita, muy fértil tal vez, y una serie de cosas, ¿ya? Así que sí, a mí me pesa mucho, es como que voy a transmitir, por lo general pienso un poco, por ejemplo, aunque no la leo porque le carga un poco leer a mi sobrina, es decir, ojalá lo lea y le inspire, y si no, a chicas de su edad también, con el cómic también me pasa lo mismo, que quería dejar el tema de los estereotipos, igual era en los años del 2008, 2009, y todavía el tema de la homosexualidad, por ejemplo, todavía no molestaba, ahora ya da lo mismo, pero en esos tiempos sí. Entonces, por eso, por ejemplo, decir que no, las lesbianas no tienen que ser feas, en ese tiempo era como no, que se tienen que parecer a hombres, nada que ver. Ya, por eso un personaje que era muy femenino, que era gay, ¿ya? Y la madre soltera, no, puros dramas, no, yo voy a mostrar que una madre soltera es difícil, pero puede criar a su hijo, puede tener momentos felices, etc. Entonces, para mí al menos es muy importante el mensaje. Eso creo que es lo primero que yo decido y de ahí viene todo lo demás, con qué voy a enseñar o transmitir o compartir, y de ahí sale todo el resto. Sí. Para mí es un poco al revés, porque a mí me manda la historia. La historia, digamos, de los personajes, el argumento, pero claro, hay un porqué. ¿Por qué quiero contar esa historia? Y ahí viene muy de la mano con los valores que están intrínsecos, con ¿por qué? ¿Por qué la historia de San Antonino? ¿Y por qué la historia de esos otros personajes? Porque algo tiene esa historia que para mí es como un recorrido de vida, en el cual uno se puede ver reflejado o a uno le permite como analizar en qué punto de su propio camino está cada persona. Y también un poco para mostrar de que la vida real no es como sale en, qué sé yo, las películas de Hollywood, que no ganan los buenos y no triunfa el bien sobre la maldad. Generalmente ganan los malos.
y no, el hecho de ser como personas honorables, correctas, morales, no hay garantía de éxito. O sea, te puede ir bien como te puede ir mal. Lo podéis lograr en la vida como puede ser que no lo logres. Y hay mucha gente que no lo logra. Aunque uno diga, pero pucha, ¿por qué? Si son personas buenas, se merecen que les pase lo mejor. No necesariamente pasa. Y en este caso, por ejemplo, de Capello, yo quería como un poco transmitir eso, de que la realidad a veces puede ser bien cruda, pero puede tener esa cosa como poética, como bella, igual de cómo uno se lo toma, si es un recorrido. No hay un final, no hay un destino, sino que es cómo se vive ese proceso. ¿Son capaces de leerse? Perdón. Sí, Perdón, me fui a la pared. ¿Son cada una capaces de leerse, de verse en sus obras? ¿De reconocerse? Sí, yo creo que por leer a la Lilia. No sé. No, pero Leerías. ¿Te leería a ti misma? Sí. no, te ves. No, se reconocen sus obras, eso. Ujú. Sí, ¿Te ves a ti, Luisa? sí, harto. ¿O Luisa eres tú? Sí, sí, tiene harto de uno, sí. Ujú. Sí, siempre hay como un 40% de uno ahí. O de lo que uno le gustaría hacer, ¿cierto? Sí. O uno masculino con Víctor, cosas así. Sí. Lili. A mí me pasa con Capello que hay dos personajes en los que uno podría decir, aquí hay mucho de Lili. Hay uno que es netamente como el alter ego, que es quien comienza a reunir los fragmentos de esta historia y tratar de darles coherencia, pero también está otro personaje que es parte de los personajes históricos, que es esta abuela, bisabuela más bien, que aparece en el relato, que a la vez es como, tiene mucho de ella y es como el personaje que le da susto de repetir su historia por tener una psicología muy parecida, porque claramente a esa que se le parece no le va bien. Entonces como querer aprender de eso, porque no quiero que me pase lo que le pasó a ella. Y claro, y uno como autora se ve reflejada como en esos dos personajes principalmente. ¿Y qué inspiraciones de cada una hay para cada una de las obras? ¿Qué inspiró obras literarias, series, para poder volcarlo en cada una de las obras? Lili. En este caso, bueno, mi familia materna, que es una familia muy de clase popular, muy de gente que lo pasó re mal para sobrevivir, por así decirlo, y cómo estas familias a veces se agarran de algún elemento medio mítico, por así decirlo, para darle como un cariz de como algo distinto, que en el caso de este es decir, no, teníamos un antepasado italiano. No, eso, y todos tenemos sangre italiana. Como todos éramos rubios cuando chicos. Claro, una cosa así. Y en este caso, porque evidentemente no hay nada, y eso lo demuestra la historia. No está la familia inserta en la colonia italiana, no hay ni comida, no hay nada, lenguaje, ninguna cosa, pero ese afán de querer reflejarse, como por encontrar, no somos tan patipelados, tenemos algo especial. Como el pedigrí, así claro, como algo que nos da, y eso explica por qué somos todos gritones, somos todos vehementes. Somos los flores de Talca. No, guerra. Como que eso un poco me motivó, y en parte un personaje que aparece acá, que aquí es niña, es niña y anciana también, porque aparecen esos dos, en esas dos partes, ¿Dónde está mi pañuelo? Que está inspirada en mi abuela. Y la vida de ella tuvo muchas vicisitudes. Y eso tiene como un aliciente especial, como decir, querer mostrar esa historia que para mí tiene muchos altos y bajos, pero es como una historia igual, con sus cosas, igual una historia feliz. Claro. Dentro de todo, aunque uno la pueda ver como una historia chuta de gente así como de pocos recursos, que lo pasó de mal, que fue súper sacrificada, pero como raya para la suma, igual era una persona feliz. Sí. Y eso como que me Es motivó. curioso, en ese tiempo o eras pobre o eras rico. Sí. No hay clase, no existía la clase media. No, ya está pasando ahora de No. nuevo. Y Todos hoy tenemos tampoco. antepasados patológicos. Y hoy tampoco, pero... Sí, lo extremo. No sé, es verdad, era muy extremista. Mm. O tenías plata o eras pobre. Realmente Pobre, pobre. sí, que la pobreza era una pobreza Extrema. Sí. claro, Sí, Claro. de no tener zapatos. Exacto, pasar hambre. Sí. Mm. Y creo, me da la impresión de que todos tenemos ese antepasado.
Todo lo que somos la mayoría de lo que ahora es clase media Sí, venimos de ahí. Sí. Dani. O sea, a ver, mis inspiraciones son más por el manga, el anime, digamos, como para... O sea, me gustó mucho una serie que se llama Lady Oscar. Ah, sí. Buenísima. Pero eso trataba de ambientar la Revolución Francesa, ¿cierto? Pero yo creo que todo el dramatismo, la forma de contar, la ambientación, yo quería crear algo parecido. Pero si tuviera que elegir algo puntual, eso. Una ley de Oscar chilena. Claro, sí, sí. Bueno, para no dar más spoiler, pero el que lee la novela entenderá, por eso leí Oscar, ya no pensaba. Ya, pero eso, un poco la forma de narrar del manga, del anime, tratar de pasarle una novela, que ocurrieran cosas, que fuera protagonizada por una mujer, no implicara que fuera lento o todo triste, sino que ocurrieran, que fueran aventuras, que si un hombre lo lee, también lo pase bien. Si no diga, esto es solo para chicas. Yo sé que yo elegí algo muy rosado, pero que se entretenga. Y ahora ya el tema del prejuicio del rosado ya no es tanto, ¿ya? Pero eso, una historia que fuera para hombres, para mujeres, entretenida y que sobre todo también los hombres puedan identificarse. Y el anime tiene eso, como que, bueno, el manga también. ¿Y cómo fue la elección de la portada, en tu caso, Dani? Yo, a ver, no, yo la diseñé, ¿ya? Pero el concepto, creo que debería compartirlo, pero igual era un libro así amarillo, pero lo mismo, las letras, esto, la bajada y en este caso yo hice un recorte, porque no ilustré nada, ¿ya? Y salió una mujer, pero una pose parecida, ¿ya? Entonces le dije, como soy media paduda, le dije, oye Ignacio, yo quiero esto, y quiero a la Alejandra, porque me encanta el trabajo de la Alejandra, entonces obvio, quedó precioso. Alejandra Costa, sí. Y ella transformó eso y me quitaron el amarillo, tal vez está bien, y pusieron rosadito. Ya, que todos mis libros son rosados, casi todos. Sí, ya, pero yo quería amarillo, no importa. Y eso fue, pero la estructura, si la comparto, van a ver que es la que inventé yo. Sí. Y me la aguantan. Así que gracias Planeta otra vez. Todavía no va mal. Pero sí, qué bueno. Pero no, entró todo el trabajo del diseñador y la ilustradora, así que quedó muy bonito, mucho mejor que lo mío. Lili, ¿cómo fue el diseño de la portada de Capello? En mi caso yo soy súper poco visual, tengo cero capacidad de inventar algo, una imagen, pero sabía que quería que mezclara elementos de época antigua, como tipo sepia, pero que tuviera también esa mirada desde lo moderno, desde la época más actual. Entonces, afortunadamente con Carolina, que es la diseñadora que me ha hecho todas las portadas, tenemos como súper... Sí, súper buena conexión porque yo le explico una cosa así muy extraña, mira, más o menos una cosa así, le doy como todo un bla bla, una explicación, y ella me dice, ya, a ver, y me muestra 3 modelos. Y te traduce la idea. Sí, ya, sí. Claro, como que mira, ya, sí, creo que entiende. Claro, y salió y me mostró un modelo muy parecido a esto con algunas diferencias y me encantó esto de la mezcla. ¿Y él es alguien, o sea, que tú conoces o no? ¿Sabéis que este gallo era, no, de mi diseñadora, ella encontró el presidente de Chile. Ella encontró una foto de su abuelo y este chiquillo aparecía en esa foto. Ya, él le llamó la atención. Le llamó la atención porque tenía el sombrero más o menos que aparece descrito en el libro. Claro. Y la pose sepia y como su buena pinta, no alguien que dice, ese hombre existió. Ese hombre fue real. Esa foto se la sacaron en Tocopilla. Estaban no sé por qué estarían haciendo y no sabemos quién es, ella tampoco sabe, solamente sale que salía su abuelo ahí. Y la chica que aparece ahí es de una fotografía que tiene hasta un nombre que es algo de la cueca. Ella está saliendo como española a bailar zamacueca o cueca en ese momento, pero no se nota porque está mimetizado con el color del vestido. Y yo he visto la foto, una foto grande, que están como en un patio, hay unos perros, niños, unos curaditos, y está ella saliendo ahí a bailar la cueca. Y luego otro una foto de Santiago, porque yo necesitaba que apareciera un tranvía. Ya, sí. Era fundamental. Si te reconoces en la portada, llama, más 569. Claro, la herencia tal vez salió igualito al... Si saliste igualito, por favor, llámanos. Queremos hablar contigo. Sí, claro. Puede que tu abuelo. Defíneme en una palabra un concepto, Capello.
Uy, ¿por qué no me mandaste eso? Bueno, está bien. No, Sí, no puedo, no sí, puedo, qué no pesado. puedo. Daniela. Entretención para mí. Sí. No, porque Luisa, no, ¿qué esto es tenía? para llorar. Ay, llorar. Es un buen ¿Viste? concepto Llanto. para llorar. Pero Para yo creo llorar. no. Fabiana no Lo llora. que pasa es que, Es que ella es No una es que mujer yo sea una dura, mujer ruda. pero lo es. Pues, Ya, pues, completo la idea, pues. ¿sabes qué? lo que pasa es que lo que me pasó con Capello fue que era como, yo le dije, estaba esperando el quiebre en el capítulo. Lo que sí me pasó es que visualmente, oye, si el tema de ser diseñadora es horrible, porque no veis nada sino es una cuestión visual horrible. Pero sí que en cada capítulo, en cada comienzo de capítulo, estaba el desenlace del capítulo, el final del capítulo. Por ejemplo, lloró y su pelo y amargamente, y ella pensaba, ¿por qué me pasó esto? Era como así, por ejemplo, Ya. era como el final del capítulo. Entonces decías, y te enganchabas para saber, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó a ese final? Obviamente el final no era el mismo que había puesto, pero uno entendía que llegaba a eso. Y visualmente, porque además sale con otra tipografía, sale cursiva. Sí, es un tema visual realmente entre los capítulos. Te sacó una real foto. Sí, de hecho, no se dio cuenta de que estaba así escrito. Pero era una buena pastilla, una buena pastillita para poder entrar en la historia. Es que era demasiado buena y muy innovadora que yo no había visto en otras novelas. Entonces yo eso lo encontré muy, uno que no lee novela, no lo encontré súper valorable, porque visualmente te engancha, te engancha. El que te estén diciendo, oye, mi vida termina así. ¿Cachai? ¿Pero por qué termina así? Y ahí, Cuéntame, ¡pum! pues. Claro, Sí. y ahí te iba ahí. Entonces los otros temas iban como entre medio y en el otro capítulo tú te dabas cuenta porque venía de nuevo lo mismo. Entonces, como te digo, visualmente y gráficamente era muy, muy entretenido y enganchable. De verdad que engancha. Y sí tengo ganas de leerme Luisa, porque de verdad que Humberto me dijo que era muy bueno. Y además que, si es que, y de verdad que leer novelas de historia a mí me gusta. ¿Sí? Sí, novelas históricas a mí me gustan mucho. Eso sí. Y conversamos. Pobre Elme, por favor. Oye, una pregunta solamente para las dos chiquillas. Y tiene que más que ver también con la experiencia de escribir una novela y también por el otro lado de leer. ¿A qué huele Santiago en tu libro? Uy. Es que entré a varias casas y hay un olor como a humedad. Sí. Santiago Y huele a humedad. como a fantasma, no sé cómo decirlo, esas casas Azumagado. que sentí el helado. Yo decía que me aparece algo en cualquier momento. Sí, como eso, ese es el recuerdo y el sonido de la madera crujiendo. Sí, bien tétrico, ¿ah? Pero eso, las paredes altas y Esa es como casa De hecho, fría. sí, frías. Sí. Sí. Y en el caso tuyo, Liliana, el Comida. Santiago de tu libro, ¿a qué huele? Comida popular. A Mira, comida. está Charquicanos. mejor eso. ¿ah? Sí, la comida de la calle, de las cocinerías y claro, porque de hecho en Plaza de Armas, aunque hubiera alrededor comercio y casas bien pitucas, había mucho de esto de comida de fritura, de preparación, de gente que comía en la calle. No se diferencia mucho de ahora, pero pensando como en esa época, como grasa, que más comida popular. Eso para mí es como el olor de la novela. Luisa tenía, te voy a hacer la Sí, consulta sí, porque sí. como no la Luisa era una niña acomodada. Sí, era una niña bien. Ya de esas familias que tienen plata, pero ya no tienen tanta plata. Como que tratan de resurgir, ¿no? Exactamente, por eso le servía que las hijas se casaran Claro, con un buen postor y el drama es que Luisa cumple 23, que la marca como solterona, Sí. vieja ya, así que, y la hermana chica es la que se va a casar. Entonces nota más aún el contraste. Sí, pero es niña bien y ojalá se case con alguien con más plata aún y así la familia pueda levantarse, ¿no? Sí.
A mí me gustaría que igual en el próximo lanzamiento, si que ustedes van a seguir con el mismo tema, fuera como en un... tú lo hiciste, o sea, tú estuviste en el Palacio de la Rain, que es muy hermoso. Yo quería que fuera el bonito. lanzamiento, Sí. lo intenté. Sí. No resultó, pero lo intenté. Sí, Ahí podría Planeta haber no sido te en dijo. algo... en No, algo de- Ahí no fue condescendiente. No, Es como te aguantamos la idea. Fue ahora complicado, ya, fue complicado. Y el pero- patrimonio lo vamos a hacer así. Y el patrimonio podría Ya, ser. ya. En 2 semanas más. Sí, sí, de hecho. ¿Va a decir algo? No, es que justo me toca un viaje, así que hubiera sido entretenido, sí. Así que... Diga, ya sí. estaba sacándolo. Sí, Hubiese interesante. sido Yo quiero sí. hacer un traje. De hecho, pero sí, podría... Lo teníamos mal. Sí, pero podría ser en algo, sí, Sí, como en algo de época. sí, sería bacán. Sí. ¿Alguien quisiera agregar algo más? Chicas, quiero primero darles las gracias. Gracias. Como también lo agrega Fabiola. En el caso de Luisa me gustó mucho. Bueno, me gustó mucho Maldita Jefa, pero este fue como... ¿Te gustó más? Me gustó Sí, más. sí. Es como, no sé, imaginan como en el lanzamiento El Nadador, en el de los clavados. Ya, 10. 10, Claro, absolutamente, sí. absolutamente. ¿Y qué decir de ti? Porque había leído, fue amablemente, me hizo llegar su colección de El Tesoro Coyo Suyo y el primer libro, y también libros que me gustaron, pero este fue como una cosa de que me dijeron, vaya a llorar, y sí. Sí, fuera de un spoiler gratuito que me hicieron, pero eso te lo contaré después. No, pero que me lo hizo otra persona. Y es como, ¿qué? Aún no digo esa parte. Cállate. Y es como, claro, y en las partes finales los quiebres era como ya todo tan feliz, y es como que, no. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Qué bueno cuando pasa eso. Sí, no, Como que absolutamente. antes era mucho más dramático todo. Sí. Y yo fui muy dramático cuando leí. ¿Por qué? No. No, ¿Lo tiraste el libro? No, Ay, ¿por y- qué? Bota las cosas de la casa. Estoy como, amigo, ¿cómo no? Y agradecerles de la forma en que lo agradecemos en toda tertulia, sesión en vivo desde Libro Choques con regalos. Daniela Villani, de Lucila Grossman, mapas terminales de los libros de la mujer rota. Oh, gracias. Ahí está. Y para Lilian Flores, de Josh Millar, Enoigi. Es un poema. Es un poema ambientado en el mundo de Mario. Una cosa friki, pero de maravillosa construcción. Y además, la taza que acredita que estuvieron en los envíos del libro show. La taza para cada uno, obviamente. Entonces, como se la van a estar pasando por semana. Claro. Yo lo uso mañana, te toca a ti. Gracias. Y para finalizar, hablemos del futuro. ¿Qué hay en el futuro? ¿Qué hay en el futuro literario? ¿Hay una segunda parte? ¿O otra historia inventada de época? ¿O en el futuro hay otra historia en carpeta? ¿Cómo van esos proyectos? Ay, ya. Ay. Bueno, lo primero es que en el segundo semestre publico un cuento infantil con ilustraciones que se ganó un fondo del libro. Eso estamos con la misma diseñadora dando las puntadas finales, las ilustraciones, y ya espero que para agosto pueda ver la luz, si no, a más tardar en octubre, porque tiene que lanzarse en la Feria del Libro Pichileno. Ya está comprometido, Sí. todavía no saco el libro. Y estoy trabajando actualmente en 2 proyectos que son creaciones antiguas de más de 10 años, pero que ahora se tomaron y se les está dando una nueva vida. En el caso de poesía tengo el honor de que Lila Calderón me esté ayudando a mejorar lo que había. La distinguida Lila Calderón que se encuentra en el foro en este momento. Sí. Y en el caso de cuentos, Jorge Giacomo me está ayudando también con sus comentarios. Un hombre y hermoso que nos revisiones. acompaña Ay, cada semana. Jorge la hermosa. Jorge Ellos dos me Giorgio están la ayudando con amorosa. eso. Me están ayudando con esos proyectos que deberían ver la luz el próximo año. Y viene como una secuela, por así decirlo, de Capelo, pero ya no transcurre una época tan antigua.
Ella se traslada a los años 70, 80, hasta principios del 2000, con personajes que aparecen mencionados en la historia, que son parte de este entramado familiar, pero ya la historia pasa a ser totalmente distinta. Tiene otro perfil. No sé si va a tener la misma estructura, todavía estoy en ese proceso porque estoy en la etapa de la investigación. Pero ya como el recorrido de la historia, el arco, está de moda hablar del arco dramático, eso ya está mentalmente, así que está en proceso. Sí, Daniela Vivian. Súper. Yo, tengo más pega que... No, pero bien, porque estas cosas, estos proyectos no son fáciles de conseguir, sobre todo las editoriales, pero yo tengo que pagar 5 libros. ¿Este año? Sí, este año para el próximo. Ya. Ya, sí, no, nunca tan máquina para escribir. Pero sí, sigue la historia de Luisa, ya puedo decir que va a seguir la novela o la serie, ya. También una novela juvenil, un cómic, un libro álbum y un libro infantil. ¿En la misma casa editorial? No, en distintas. En distintas. Una cosa poca. Una cosa poca, sí. Como poner los huevos en distintas canastas. Claro, sí. Así que tengo harto para escribir, igual hay cosas avanzadas, todas súper distintas, entre ellas. Así que van a ocupar distintas partes del cerebro. Pero sí, se empieza este año. Yo creo que hay varias que voy a terminar el próximo, ¿ya? Sí, porque no escribo tan rápido. No te creo. Rápido. Pero sí, muchas van a salir publicadas el próximo año. Perfecto. Y una al menos va a salir este año. Así que, no, bien. Sobre todo contenta con lo de Luisa, porque quería seguir la historia. Sí, quería ahí uno de los personajes ahí. Bueno, ya para cerrar. Sí. Solamente leer algo que preparé de cada uno de los libros, un extracto, decir de Capello. Flores relata una historia de amor y de supervivencia. Construye en estas silenciadas voces la búsqueda de la esperanza y del esperado éxito. Ese éxito que implicó sudor y pena. Ese éxito que significó salir y establecer tu vida en tierras ajenas. Una historia familiar que cruzó siglos, guerras, envidias y la desidia de tus propios congéneres. Capello es eso, es familia, es amor. Es cargar con la pena de tu propio relato personal o sentirte inmigrante en tu tierra natal. Y de Luisa. Oye, ¿me dedicas a escribir? Gracias. ¿Y qué decir de Luisa? 1912. Viviane se tira a la piscina al querer retratar a la Belle Époque chilena. Lo dije bien. ¿Belle Époque? Belle Époque chilena. Una piscina de la cual sale airosa y con honores, al construir una protagonista adorable y querible, que busca ese empujón que no encontró en su entorno. Una bella historia de amor, pero no del que piensas. Un amor más necesario, ese que le dará las llaves de la ansiada libertad. Luisa 1912 de Editorial Planeta y Capello de Ediciones del Gato. Libros que pueden encontrar, ¿cierto? Libros que pueden encontrar en espacioforestal.cl o viniendo a la Casa Club de Queleo Forestal en Merced 76, Comunidad de Santiago. Daniela Viviani, Lilian Flores, gracias. Gracias. A los que gracias.